Pues ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar una vez Un más gusto. aquí. Bueno, como dijimos en el primer bloque, se conoció hoy la estimación de inflación del INDEC correspondiente al mes de abril, que fue del 2,6% mensual, por encima de la medición del mes de marzo, del 2,4%. Teniendo en cuenta, Daniel, las cifras, ¿no?, que se registraron en estos primeros 4 meses del año, ¿crees que el Banco Central va a poder cumplir la meta del 17% de inflación para todo el año que se fijó? Bueno, yo creo que me gustaría, digamos, la vemos cada vez más difícil. Ciertamente la inflación es un problema, pero digamos, observemos que tenemos una mejora respecto a la experiencia del año pasado. Una experiencia casi de acumulado 40%. Este año sería menor, pero veo muy difícil llegar al 17%. Sí, de hecho, ¿no?, la inflación de los últimos 12 meses ya se ubica en torno al 27, 28% de acuerdo a la fuente que uno vea, ¿no? Sí, sí. Ahora, también hay que observar un poco los otros efectos, es decir, con un tipo de cambio relativamente inmóvil, uno dice, bueno, y tenemos este tipo de inflación, ¿a qué se debe? Digamos, o sea, el llamado ancla cambiario no parece estar funcionando con el pasado. Uno dice, bueno, se movieron los precios regulados, es cierto, pero esto ya fue hace unas cuantas semanas, no fue tanto el último mes. Y los otros precios también se han movido. Bueno, dice, bueno, hay factores estacionales, las inundaciones, etcétera. Pero me parece que esto va más allá de todas estas explicaciones. Hay una cuestión de inflación persistente acá que tiene varias aristas, digamos. ¿Y estas aristas cuáles? ¿Dónde situarías los yo creo motivos, que, las causas de fondo, ¿no? Bueno, tenemos el Banco Central tratando de luchar contra la inflación a través de una tasa de interés relativamente alta en pesos, pero es una economía que no está muy sujeta a mejoras de competitividad en general, y que por lo tanto la vinculación cambiaria no parece estar funcionando tan fuertemente como podría haber sido. Después tenemos el hecho que hay una expansión del gasto público en particular, y tenemos reactivación en algunos sectores, pero muchos sectores afectados, ya sea por la situación cambiaria, por alguna incertidumbre también respecto a la continuidad de este proceso. Entonces el consumidor no está muy propenso a gastar. Y esto genera una economía que, digamos, no termina de despegar, por lo menos hasta ahora. Pero es la expansión del gasto, el desequilibrio fiscal como un motivo central en esta persistencia de la inflación. Yo creo que algo está por ahí en cuanto al déficit y su financiamiento, pero yo tiendo a pensar que lo fundamental tiene que ver con Argentina logrando mayor competitividad, mayor productividad, que redunde en mejoras en las cantidades, en la producción y el consumo, y no necesariamente en aumentos de precios. Claro. La historia argentina marca que la manera más rápida de ganar competitividad es devaluando, Sí. ¿no? Y vos hablabas de un dólar que está estancado. ¿Se puede devaluar un poco en esta previa a las elecciones o no hay margen? Decís que va a seguir el dólar como está, por lo menos hasta octubre. Eso va a ser siempre un debate abierto, pero cuando yo hablaba de competitividad y productividad no hablaba exclusivamente de la cuestión cambiaria y la presión de costos por ese lado medido contra otros países. Pero hay un factor ahí, creo yo, particularmente en algunos sectores que son importantes en la ecuación de empleo. Pero lo que uno quiere ganar es competitividad más allá de la cuestión cambiaria, y esto es una tarea ardua de mediano y largo plazo, porque implica varias transformaciones que en otros países están sujetos a esas presiones, pero les tomó varios años en resolverlo, no es inmediato.
¿Cuáles son para vos los factores más centrales a la hora de ganar competitividad? Se viene hablando en las últimas semanas, ha habido un compromiso, ¿no?, del Ministerio de Hacienda, del Gobierno en relación a este tema, una reforma tributaria para bajar, ¿no?, la presión impositiva que hoy pesa, ¿no?, sobre el sector productivo. ¿Crees que ese es un factor importante en este aspecto? Ese es un factor, particularmente en determinados sectores y determinadas modalidades de funcionamiento. Es decir, obviamente, quien está más en la economía informal tiene menos de este factor, pero digamos, no es lo que uno quisiera. Pero después están los temas de la infraestructura, transporte, los mecanismos de contratos varios, incluyendo el laboral, que bueno, hay que ir viendo, y dentro de eso también está el posicionamiento de los recursos, es decir, uno trataría de poner los recursos en aquellos que tengan mayores retornos a nivel competitivo, digamos, no necesariamente en lo que esté, si uno quiere, particularmente aislado del resto del mundo. Para esto que mencionabas, infraestructura, se necesita no solo inversión pública, sino inversión privada. El presidente está empezando en estas horas una gira por Asia que incluye China con la esperanza de conseguir promesas de inversiones por más de 20.000 millones de dólares. ¿Te parece que se van a conseguir esos recursos, que van a venir de Asia, de otro lado? Yo creo que tiene que venir de movilización de muchas fuentes. La primera fuente es la del ahorro que existe en Argentina, que muchas veces se canalizaba hacia otros lados. Hoy tenemos que hemos pasado el blanqueo, tenemos más ahorro disponible, si uno quiere, de ese punto de vista, y ahí se podría conseguir estableciendo contratos y un marco institucional creíble. Después tenemos, sí, algo que puede venir de los proveedores que construyen, algo que puede provenir de organismos internacionales y algo que puede provenir del mismo Tesoro Nacional u otras fuentes gubernamentales, pero hay distintos segmentos ahí, algo que lo puede hacer todo el sector privado, algo que sería público-privado y algo público-público, digamos. Daniel, justamente acabas de mencionar, ¿no?, los fondos que ingresaron al blanqueo. Estamos hablando de 116.000 millones de dólares que se declararon y que están disponibles, ¿no?, para colocarse en nuestro país, pero uno no está viendo que se estén invirtiendo en forma masiva, ¿no? ¿Qué condiciones deben darse para que eso suceda? Sí. ¿Qué está faltando, ¿no?, en este gobierno que genera cierta confianza, pero parece no ser suficiente, ¿no? Sí, recordemos que, digamos, que se hayan declarado no significa que estén líquidos para movilizarse inmediatamente, sino que hay distintos también clases ahí, ¿no? Pero yo creo que pensemos en la reversión de los factores que motivaron muchas veces esta salida, digamos, si uno quiere, o este ocultamiento. Digamos, puede haber algunos que no uno dice son bastante poco justificables, pero otros pueden ser justificables. Algo más, por ejemplo, decir, bueno, si hay un peligro de expropiación y uno tiene un ahorro para un determinado fin y quiere protegerlo, bueno, esto nos lleva a la consideración del marco de estabilidad, del marco institucional que sea más favorable, más benigno. Por ejemplo, digamos, un tema que tiene que ver con esto es la inflación. Claro. Si uno tiene un mecanismo que proteja ahorros contra la inflación, especialmente si se colocan a mediano y largo plazo, entonces la gente puede percibir que ya preserva el poder adquisitivo, que es una de las razones del ahorro, y en ese sentido existiría el incentivo. Muy bien, bueno, Daniel, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones de Daniel Marx sobre los problemas que siguen persistiendo en materia inflacionaria, los desafíos que quedan por delante para mejorar la competitividad de la economía argentina. Es una de las claves hacia el futuro. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.